Amada familia de la fe, que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Celestial sean a través de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo día. Nos conectamos a través de Maín, agua de vida, para compartir la palabra del Dios vivo en nuestro devocional, la Cena del Cordero. Para el propósito del día de hoy, amada familia, nos referimos al contexto de Apocalipsis 19, 6 al 10. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Desde la Torá se conoce la metáfora, amados, del matrimonio como una manera de expresar la relación que existe entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, proviniendo el tiempo de la restauración, Dios consuela a su pueblo diciéndole: de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es el hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Palabra de Isaías 54, versículos 4 y 5. Cuando hay una anunciación del perdón, amados, la manera en que Dios ama a su pueblo es cuando se haya envuelto en él, cuando como familia de la fe estamos cubiertos por su presencia. Él nos dice: y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Oseas 19. Este mismo símbolo, mis amados, se encuentra también en el Nuevo Testamento. Jesús, hablando de sí mismo, se identificó como el esposo de los creyentes. Esto al decir: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar? Marcos 2:19. También, amados en la fe, la parábola, en ella Jesús asume el lugar de un esposo, pero es el esposo de la familia, de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos un esposo y es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también describe esa relación de vínculo entre Cristo y la iglesia como un matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5, 25 al 32. Cuando identificamos el tiempo, amados, y el lugar en que se llevará a cabo la fiesta de las bodas, hay un momento especial de esa celebración. Esto significa un acto glorioso de las bodas del Cordero que se realizan estrechamente, una relación que se establece del reino eterno de Dios con aquella atmósfera de comunión donde hay gozo, de un lugar donde está la presencia de nuestro Señor y nos prepara para esa mesa esperada del Cordero. Se establece el momento preciso de la finalización y consumación de una unión mística de Jesús y su iglesia. Sin embargo, y para entonces se contará con la presencia de todos los que, conforme a ese propósito del cuerpo de Cristo, son llamados a un arrebatamiento. Los que harán un propósito para ser sellados
en una vida de testimonio durante un tiempo de tribulación. Pero también entendemos que somos llamados, amados, a discernir el lugar y la atmósfera de las bodas del Cordero. La estruendosa exclamación "gocémonos y alegrémonos" denota un gozo profundo en el espíritu, el cual indudablemente está basado en la seguridad del cumplimiento de las promesas del Dios vivo sobre tu vida como pueblo de Dios. Allí lo que se da como causa de ese regocijo de la grandeza, de esa recompensa celestial, donde somos guardados, ¿verdad? Aunque haya un vituperio, una persecución, causas, pero a causa de ese propósito en Cristo, nos gozamos, nos alegramos, porque vuestro galardón es grande y proviene de los cielos, como dice Mateo 5:12. Jesús, nuestro Señor, nos está llevando a ser esos administradores de los ministerios maravillosos de su poder terrenal. A través de Él nos da el cumplimiento de la promesa de un galardón que estamos esperando. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Esto nos capacita, mis amados, para decir, para profetizar y para declarar cuál es la atmósfera de gozo, de alegría innumerable en las bodas del Cordero. Y aquí hay una razón, una justificación de que como creyentes directamente somos llamados a ser bendecidos, pero esa bendición trae recompensa para cada uno cuando hay un atavio, cuando hay una preparación para esa boda. En ese atavio estamos expectantes, porque nos preparamos espiritualmente para participar de la mesa en la cual el Señor nos está llamando a tomar de la cena del Cordero. Pero también tenemos que entender que hay un lino fino, limpio, resplandeciente, que simboliza la pureza. Hay un pregón nupcial especial de la esposa. Está la iglesia, lo cual se ha definido, se ha concebido como algo purificado que resplandece. Y este lino fino está simbolizando, mis amados, las acciones justas de aquellos que caminan en esa santidad, en lo que el Señor demanda. Es por la gracia de Dios, quiero decirte, que la esposa del Cordero, la iglesia, se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, para esa santidad que disfruta en unión con su esposo. Los sacerdotes de aquel entonces se vestían de esta manera. Los sumos sacerdotes de lino fino eran específicos porque eran apartados. Hay un color blanco de lino, es un símbolo de pureza, la santidad del sacerdote. Los integrantes de la iglesia han sido redimidos y sus prendas han sido blanqueadas con la sangre del Cordero inmolado. Lo que aquí se enseña es la pureza de la justificación de Cristo. Sí, por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas, y cada creyente en el obrar de la generación en generación sostenemos esa llenura de Dios, porque Él envió a su Hijo para que fuese a la cruz del Calvario, y tú y yo gocemos hoy de esa blancura, de ese lino puro y maravilloso, a través del cual somos perdonados, purificados. Pero también hay un lino fino, que es un símbolo de acciones justas. La blancura del lino también está trayendo características de la voluntad de Dios. Nosotros nos movemos en acciones justas porque son ilusiones de obediencia al Padre Celestial. Qué importante que estando en la mesa del Cordero también entremos en ese tiempo de sujeción, en la dirección de lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Es cierto que los hombres llamados a caminar en fe, salvos por la gracia de Dios, por los méritos de la sangre de Jesucristo, pero también tenemos que tener en cuenta que hay acciones que tienen que demostrar esas actitudes internas que se reflejan en nuestra vida cotidiana. El creyente está declarando esa justicia por la fe en Cristo, Romanos 5:1. El hombre no se salva por sus buenas obras, mis amados,
pero es salvo para buenas obras, Efesios 2:10. Además, las acciones justas guardan relación con los galardones de Dios otorgados a los creyentes en el tribunal de Cristo, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, Romanos 2:6. Dichosos los que son llamados a la mesa de la boda del Cordero, porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Al ser llamados a participar de la mesa, debemos cumplir con dos consideraciones importantes. El mandato a escribir esas bienaventuranzas pareciera crecer, pareciera aumentar, pero en un momento carecer de sentido, ya que Juan había tomado como una asignación especial de Dios transcribir todo lo que fuera revelado. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo hace por medio de esta orden angelical es poner énfasis en el hecho integrable de que estas son palabras verdaderas de Dios y por lo tanto, amada familia, tenían ineludiblemente que ser registradas para la evidencia de lo que Dios nos está entregando. La Taná, que es nuestra palabra viva, nos expresa directamente lo que el Señor nos está mandando como siervos en esa presencia divina, en el cambio. El Señor nos está llamando a un cambio en el pensar, en el actuar, un cambio de nuestra esencia. En la mayoría de los casos, ser llenos del Espíritu de Dios, porque esto nos va a permitir gozar, nos va a permitir marcar la diferencia. Oír y escuchar lo que Dios nos habla es importante, porque somos inspirados para buenas obras, como dice Timoteo 3:16. Todo es palabra verdadera de Dios, pero con mucho más énfasis lo es la bienaventuranza para todos los que son llamados a la fiesta de las bodas. Todos están de acuerdo a que el esposo es el Señor Jesucristo, que la esposa es la iglesia. En lo que existen discrepancias es en la identificación de los llamados a la cena. Pero ¿quiénes son los que participan de ese llamado? Bueno, los huéspedes invitados especiales en esa presencia de la fiesta son aquellos que están cumpliendo con ese llamado, con aquellos que se apartan, se guardan, participan de todas las bendiciones de Dios. Como hombres, como iglesia, estamos aquí siendo como esas ovejas que están escuchando la voz de su pastor y simultáneamente con el Cordero van a ese banquete, un banquete donde hay una justificación, donde la iglesia también puede ser la esposa mística de Cristo y a la vez la compañía de los llamados a la cena de las bodas. Cristo es en tanto el Cordero como el pastor, en Apocalipsis 7:17, y también es un guerrero conquistador. Del mismo modo, la iglesia es tanto la esposa como los invitados, son los santos, la esposa, pero también son los convidados a la fiesta de las bodas. Después de haber meditado sobre la boda del Cordero, amados, vale la pena hacernos la siguiente pregunta: ¿he valorado en realidad lo que Cristo sufrió por mí? Si aún no lo has hecho, este es el momento de hacer un alto en aquellas acciones que demuestran lo contrario, amados, en relación al valor de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Todo lo que hemos compartido, Jesús lo preparó desde antes para la humanidad en general. Y aquí en esta tarde maravillosa, mañana, noche, tiempo, el Señor nos está diciendo: prepara tu tiempo, prepara tu mente, tu corazón, para que yo, el Señor, pueda llamarte con dignidad a esa mesa del Cordero. Amados, y esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de muchos que se encuentran en la oscuridad. ¿Has escuchado Maín, donde del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva, que dará alivio a tu espíritu, alma y cuerpo? Donde la semilla que fue sembrada en buen terreno produjo una cosecha al 30, 60 y 100 por uno. Dale like, toca la campana, suscríbete a nuestro canal y comparte para que la palabra del Señor llegue al corazón de muchos. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Yeshua HaMashiach, Yahweh continúa bendiciendo tu vida abundantemente. Shabbat Shalom Aleichem. El pueblo dice amén, amén y amén.